Buenas tardes a todos. El día de hoy empezamos periodo. Vamos a iniciar con expresiones algebraicas. Entonces, todos los números enteros, los números racionales, los números reales que hemos venido trabajando, los vamos a aplicar a estas expresiones algebraicas. Entonces, lo primero que vamos a definir, ¿qué es una expresión algebraica? Bueno, una expresión algebraica es un conjunto de números, pero estos números tienen unas particularidades. Los vamos a clasificar en dos. Entonces, la primera es que tenemos unas letras que son variables y la segunda es que tenemos signos. Dentro de esos signos están todas las operaciones matemáticas que conocemos, como por ejemplo el más, el menos, la multiplicación, la división. ¿Listo? Entonces, una expresión algebraica lleva consigo un valor numérico. Entonces vamos a recordar qué es un valor numérico dentro de las expresiones algebraicas. Entonces, un valor numérico correspondería a ese número que tendría la expresión algebraica. Entonces, les voy a presentar una expresión algebraica para que la conozcan. Entonces, por ejemplo, tenemos 2x más 1. Esta es una expresión algebraica. Entonces, dentro de las expresiones algebraicas habíamos dicho que existían letras. Entonces, en este caso tenemos la letra X, tenemos signos, como por ejemplo esta operación matemática que tenemos acá como más, y tenemos los valores numéricos que corresponderían a, digamos, los valores numéricos que corresponderían en este caso al 2 y al 1. Entonces, una expresión algebraica está acompañada de letras, de signos y de números. Entonces, vamos a mirar dentro de estas expresiones algebraicas que no es una cosa como pues del otro mundo. Por ejemplo, tenemos esta expresión algebraica y a esta expresión algebraica vamos a decir qué pasa si x vale 1. Entonces, ¿qué le estamos atribuyendo a este? A este valor, a esta letra, que es una x, que es una variable, le vamos a atribuir una expresión numérica, que en este caso es 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a coger la ecuación y le voy a colocar el valor 1 a donde exista la x. Entonces tenemos, pero la hacemos con otro color, tenemos 2x más 1. A todo lo que exista como x lo voy a reemplazar por 1. Entonces, 1 más 1 y voy a hacer la operación. Entonces, recordemos, primero hacemos la multiplicación. 2 por 1, 2, más 1 y 2 más 1, 3. Entonces, ¿qué hice con la expresión algebraica? Cogí la expresión que tiene números, letras y signos y le atribuí que la letra tiene un valor. En este caso le dijimos que el valor era 1 y hago la operación algebraica. Entonces, estas son las expresiones algebraicas. Resulta que hay unas clasificaciones de esas expresiones algebraicas. Entonces, las clasificaciones van a ser por monomios, así se llaman, y polinomios. Entonces, las expresiones algebraicas se clasifican en monomios y polinomios. Entonces, vamos a ver qué es un monomio primero. Entonces, monomio. Listo. Un monomio está formado por, escribámoslo completo, está formado por letras y números.
Entonces, cada parte de la expresión algebraica tiene un nombre y nos lo vamos a aprender. Entonces, los números en la expresión, los números del monomio se denominan coeficientes. Y las letras dentro de los monomios se denominan parte literal. Les voy a presentar un monomio. Un monomio hace parte de que solamente tiene una expresión algebraica. Es decir, en este de acá tenemos que este es un monomio. No me pinto. Este es un monomio y este es otro monomio. Entonces, antes de que haya un signo o una operación, ese es el monomio. Entonces vamos a ver otro ejemplo de monomios, teniendo en cuenta que existen unos coeficientes y una parte literal. Entonces hagamos una tablita que nos quede más fácil entender los monomios y cuáles son sus partes. Entonces vamos a tener una tablita que diga acá, monomio. Ahora tenemos los coeficientes de ese monomio y la parte literal de esos monomios. Esta es una tablita. Listo, vamos con el primer monomio. Les voy a presentar un monomio que es el mismo que está aquí arriba, que es 2x. ¿Listo? Ese es un monomio, o sea, la expresión antes de la operación. ¿Listo? El coeficiente corresponde a los números. ¿Qué números tenemos en ese monomio? Tenemos el número 2. ¿Cuál es la parte literal? Las letras. ¿Cuál sería la parte literal en 2x? Sería x. Hagamos otro. Tenemos menos 3. Hagámoslo con negrito. Menos 3 AB. Listo. ¿Cuál sería el coeficiente de ese monomio? Menos 3. Recordemos que el coeficiente corresponde a los números. El número completico es menos 3. Recordemos que es un entero negativo. Viene acompañado del signo menos. Y la parte literal son las letras. En este caso tenemos la letra A y la letra B. O sea que esa sería la parte literal. Vamos con otro. (5xy). Entonces, el coeficiente es el número, recuerden, 5, y la parte literal son las letras, xy. ¿Listo? Entonces ahí ya hicimos varios ejemplos donde podemos encontrar el monomio y el coeficiente y la parte literal. Entonces, para poder generar estos monomios, tenemos que cumplir unas reglas. Entonces nos vamos a ir acá con las reglas de los monomios. Recordemos que si hablamos de una regla, las reglas se tienen que cumplir. Si no se cumplen, no es un monomio. Listo. Entonces tenemos 3 reglas. Primera regla. El factor 1 no se pone. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 1x0, yo voy a eliminar ese 1 solamente cuando estoy hablando del número 1, porque esto es lo mismo que decir xy. 1xy es igual a xy. Entonces, para que se vea más bonito, una de las reglas es que yo no voy a colocar 1. Entonces, por ejemplo, es 1x al cuadrado, un ejemplo. Entonces, yo ya no le voy a colocar el 1x al cuadrado, sino me va a quedar x al cuadrado. Y yo ya sé que ahí hay un 1, pero no lo voy a colocar. ¿Listo? Segunda regla. El exponente 1 .
no se indica o no se coloca. ¿Qué es un exponente? Recordemos nuestro trabajo de potenciación, nuestro último trabajo. Entonces decíamos 5 elevado a la 2. Entonces, ¿cómo llamamos esto? ¿Qué quería decir este cuadrado en la potenciación? Era 5 por 5. Eso es igual a 25, ¿cierto? Pero si me dijeran 5 elevado a la 1, pues es 5 por nada, entonces sería 5, ¿sí? Entonces, para evitarme este problema dentro de las expresiones algebraicas, si yo tengo x elevado a la 1, pues es igual a x. No tengo que ponerle el exponente, porque yo ya sé que me da el mismo x. 5 elevado a la 1 me va a dar el mismo 5. Entonces, para quitar esta, no voy a colocar este 1 de acá, sino que lo voy a dejar como x solito. Yo ya sé que eso está elevado a la 1. Tercera regla. No se colocan multiplicaciones. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, allá arriba le hicimos 5 por 5, nosotros colocamos un signo. Colocábamos este por. Otra forma de decir multiplicación es, por ejemplo, 5.5. Acá también estoy diciendo por. Otra forma de decir que estoy multiplicando es 5 por 5. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todos estos pores. ¿Cómo hago para reescribir esos números en las expresiones algebraicas? Yo no voy a escribir x por 5 por y. Se ve terrible. ¿Cómo lo voy a escribir? Me voy a quitar esos puntos. Solamente voy a escribir 5xy. Acá estoy diciendo lo mismo y no tengo que poner esos puntos. Si tengo esto, quiere decir que estoy multiplicando. Por ejemplo, 2x por a por b. Un ejemplo. ¿Sí? Yo no tengo que poner ni esto, ni tengo que poner x por a por b. ¿Sí? Esto no lo podemos hacer. Lo que vamos a hacer es 2xab. ¿Listo? No tengo que poner puntos. Estas son las reglas para escribir los monomios. Entonces, recordemos, tiene letras que se llaman parte literal, tienen coeficientes, que son los números, y no tengo que colocarles ni cuando es 1, xy, ni puedo ponerle el exponente 1, ni tampoco le coloco los puntos de multiplicación, ni los x de multiplicación. ¿Listo? Estas son las reglas para trabajar los monomios. Ahora existen unos monomios que son semejantes. Entonces voy a colocar por acá. Monomios semejantes. Listo. Cuando usted le dice que usted es semejante a alguien, es porque se parece, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuáles son los monomios semejantes. Cuando yo digo que un monomio es semejante, es cuando tiene la misma parte literal. ¿Qué era eso de la misma parte literal? ¿Qué era la parte literal? Las letras, ¿no? Un ejemplo. Entonces yo tengo 4x al cuadrado y. Ese es un monomio. Y tengo otro monomio que es, por ejemplo, 3x al cuadrado de y. No son iguales. 4 no es igual que 3, pero sí tienen la misma parte literal. Es decir, que no puedo decir esto es igual a esto. No lo puedo hacer. Porque si fueran iguales, 4 tendría que ser igual a 3. Pero sí puedo decir que estos dos son semejantes porque tienen el mismo apellido. Es por ejemplo decir que este niño se llama Juan Gómez y el hermano se llama Lucas Gómez. ¿Son el mismo niño? No,
Puede que de pronto Juan y Lucas sean hermanos. Entonces son semejantes, tienen el mismo apellido, hacen parte de la misma familia, pero no quiere decir que Juan sea el mismo Lucas. ¿Sí? Son hermanos, hacen parte de la misma familia. ¿Cómo hago para saber que son de la misma familia? Porque tienen el mismo apellido, los dos apellidos en este caso. Entonces, son hermanos porque tienen el mismo apellido, pero no quiere decir que Juan y que Lucas son la misma persona. ¿Sí? De pronto Juan es más inteligente que Lucas o de pronto Lucas es mono y Juan no lo es porque la mamá era mona y el papá no. Bueno, entonces tienen el mismo apellido, pero son diferentes personas, son semejantes. Cuando yo hablo de semejantes matemáticamente hablando, es que estoy diciendo que tienen el mismo apellido. Entonces miremos nuevamente con una tablita. Vamos a comparar. Comparamos monomios. Recordemos que los monomios tenemos la parte literal, que es lo que vamos a analizar. Si tienen la misma parte literal, quiere decir que son semejantes. Y vamos a decir, ¿son semejantes o no? ¿Listo? A ver. Esto es una tablita. Listo. Entonces vamos a comparar dos monomios. Empecemos con 2x y 3x. ¿Cuál es la parte literal de 2x? X. Recordemos que son las letras. Y de 3x, x. ¿Son semejantes o no son semejantes? Sí son semejantes porque tienen el mismo apellido. Hagamos otro. Hagamos otro. Entonces tenemos 3x al cuadrado de y y tenemos menos 2xy al cuadrado. Parte literal. Entonces, ¿cuáles son las letras que tiene? X al cuadrado y y. ¿Cuáles son las letras que tiene? X, y al cuadrado. Los dos tienen x y los dos tienen y. Pero uno está elevado al cuadrado, en este caso x, y acá está elevado al cuadrado y. O sea que no tienen el mismo apellido, o sea que no son semejantes. Otro ejemplo. El último. Un medio de a por b al cuadrado y 2ab al cuadrado. Parte literal del primero, ab al cuadrado. Parte literal del segundo, ab al cuadrado. Tienen el mismo apellido, entonces sí son semejantes. Listo. Entonces ya pudimos determinar por qué son semejantes. Recuerden que está supeditado a la parte literal. Si tienen la misma parte literal, son semejantes. Listo, ya trabajamos los monomios, ahora nos vamos con los polinomios. ¿De dónde salieron los polinomios? Recordemos aquí arribita que se dividen en dos. Los monomios, que ya los vimos, y ahora vamos con los polinomios. ¿Listo? Entonces, polinomios. Listo. Los polinomios también son expresiones algebraicas pero están formadas por las sumas y o restas de monomios semejantes. Expresiones algebraicas formadas por sumas o restas de monomios. Entonces vamos a mirar cuáles serían esas reglas para que sean polinomios y así aclaramos dudas. Entonces, reglas.
Las reglas que se necesitan. Entonces, primera regla. Primera regla. Vamos a tener términos. Y los términos son los primeros, cada suma o resta de términos. Y la segunda es que puede tener tanto coeficientes como parte literal. Recordemos que los coeficientes son los números y la parte literal son las letras. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar términos a cada partecita que está sumando o que está restando, y estos términos tienen coeficientes y tienen parte literal. La segunda regla que debemos tener en cuenta, que cuando un término solo tiene números, cuando solo tiene números, no tiene letras, se le llama términos independientes. La tercera regla es que los polinomios también se pueden clasificar por el grado ya vamos a mirar qué es eso. Siempre va del mayor al menor grado. Si yo quiero clasificar o organizar, siempre tengo que hacerlo desde el mayor hasta el menor. Vamos a ver una tablita y miramos todo esto que nos acaban de decir. Entonces, primero este es un polinomio. Luego en la tablita vamos a colocar los términos. Luego vamos a colocar si tiene variables, términos independientes. Y el grado del polinomio. Entonces, un polinomio me dice que debe tener más de un monomio. Entonces vamos a hacer el ejemplo de 3x a la 3 más 5x menos 4. Entonces, recordemos, monomios que tiene 3x al cuadrado, 3x al cubo sería un monomio. 5x sería otro monomio y 4 sería otro monomio. La suma o resta de esos monomios me hacen un polinomio. Vamos a recordar cuáles son los términos. Entonces, dice que los términos están separados por sumas o restas. Un término sería 3x al cubo. Ese va un término. Otro término que tenemos es 5x y 4. Están separados. 3x al cubo es un término. 5x es un término y menos 4 es un término. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles los términos independientes? Entonces, según lo que mirábamos acá arriba, un término independiente es cuando uno de los términos solo tiene número. Solo tiene número. Entonces, yo miro 3x al cubo, tiene letra, no me sirve. 5x tiene letra, no me sirve. Menos 4 no tiene letra. O sea que es un término independiente. Hagámoslo con negro. Tengo tres términos, 3x al cubo, 5x y menos 4. ¿Cuál de estos tres no tiene letra? Menos 4. O sea que es un término independiente. Ahora vamos a clasificar por medio del grado del polinomio.
el grado de polinomio. Entonces, para el grado de polinomio solamente voy a tener en cuenta la letra que tiene el exponente mayor. En este caso, la letra que tiene el exponente mayor, voy a hacerlo por acá con amarillo. Entonces, tengo exponente 3. Exponente, ya sabemos que si no lo colocamos es como si acá hubiese un 1, exponente 1 y no hay ningún exponente. Entonces quiere decir que el grado del polinomio, o sea, el grado de toda la expresión que está acá subrayada en verde, toda esta expresión tiene un grado de x a la 3. Es decir, que el grado del polinomio es 3. ¿Listo? El grado del polinomio es 3. Voy a mirar el que es más grande. En este caso es x al cubo. O sea que el grado viene siendo el exponente mayor. En este caso el grado es 3. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces voy a escribir otro polinomio. Entonces menos 2ab más 4b. Listo. ¿Qué términos tengo? Tengo dos términos. Menos 2ab y tengo otro término que es 4b. Listo, son dos términos. ¿Tengo variables independientes o tengo términos independientes? ¿Alguno de esos no tiene letras? No, ninguno. Entonces no tiene. También puede pasar que no tengo ningún número, que no tengo ningún término independiente. Ahora voy a mirar el grado. A está elevado a la 1, ¿cierto? B está elevado a la 1 y B está elevado a la 1. O sea que el grado, si A está elevado a la 1 y B está elevado a la 1, entonces el grado es 1. Tengo un grado 1 y polinomios de grado 1. El último. Entonces, 5xy más 3x al cuadrado y. Listo. Términos. Tendría el primer término que es 5xy, el segundo término que sería 3x al cuadrado de y. ¿Tengo términos independientes? No, no tengo, porque ninguno de esos está sin letra. Todos tienen letra, entonces no tiene. ¿Cuál es el más grande? La potenciación más grande. En este caso está elevado a la 2. O sea, x está elevado a la 2, es decir, que el grado mayor es 2. ¿Listo? Tengo un grado 2 porque es el más grande. X está elevado a la 1, aquí arriba, el primer término. Y está elevado a la 1, el primer término. Y del segundo término está elevado a la 1. O sea que el más grande es 2. O sea que es un polinomio de grado 2. ¿Listo? Entonces ya pudimos clasificarlos. Ahora los vamos a organizar. Entonces voy a poner acá varios y los vamos a organizar de mayor a menor. Entonces siempre va de mayor a menor. Listo, entonces para organizarlo, bueno, acá tengo dos partes literales, tengo X y tengo Y. Entonces, me tienen que indicar sobre quién lo voy a organizar. Entonces, por ejemplo, me dicen, organízalo en X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a organizar estos números de mayor a menor con respecto a X. Entonces, ¿cuál es el X que tiene mayor grado? En este caso, esta X tiene 3, esta X tiene 2 y esta X tiene 1. Entonces, el primero que voy a colocar es el que está elevado al mayor grado. Entonces, sería 10x3y2.
Me dice, pero y está elevado a la 2. Pero ojo, acá me están diciendo con respecto a x. ¿Listo? Luego sigue el 3, sigue el 2, entonces más 5x2y. Más el que esté elevado a la 1, 5xy a la 3. Entonces lo organicé con respecto a x. Ahora me dicen, lo vas a organizar, pero con respecto a y. Entonces, ya no voy a mirar, voy a hacerlo con azulito, ya no voy a mirar los grados de x, sino los grados de y. Entonces tengo 3 acá, 2 acá y 1 acá. Entonces, primero voy a organizar el y elevado a la 3, que es el más grande. Entonces, 5xy a la 3. Luego le sigue el de y a la 2, más 10xy a la 2, más el que esté elevado a la y a la 1, 5x a la 2, y. Ojo, cuando lo organizo no le puedo cambiar ni el número ni las letras. No se las puedo cambiar. Tengo que volverlo a escribir igualito. Lo único que voy a hacer es organizarlo de mayor a menor. En el primero con respecto a x, en el segundo con respecto a y. Vamos a hacer el último, que vendría siendo, por ejemplo, listo, tengo todo este polinomio. Entonces, lo primero que me dicen es, lo vas a organizar con respecto a... venga, que yo aquí hice la diferente. Con respecto a... Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a organizar las A's. Entonces, este está elevado a la 1, este está elevado a la 2, este está elevado a la 3 y este está elevado a la 4 y acá no tengo. Entonces, recordemos que siempre es de mayor a menor. Entonces, para poderlo organizar, voy a empezar con el mayor. A la 4, B a la 3. Ojo, este está positivo, entonces no tengo problema. Voy con el que está a la 4. Ahora voy con el que está a la 3, más 2 a la 3, B. Listo, ahora el que está a la 2, más 5 a la 2, B a la 2. Y por último, tendría 12 a la 1, B a la 2. Listo, los organicé de mayor a menor con respecto a, pero todavía me falta el 5. Si el 5 es un término independiente, es decir, que no tiene letra, lo voy a colocar al final. Va al final. ¿Listo? Ahora lo vamos a organizar con respecto a B. Entonces lo vamos a organizar con respecto a B. Entonces, cambiemos el color, pongámosle verde, pongámosle rojo. Listo. Voy a mirar los exponentes de B. Tengo 3, tengo 1, tengo 2 y tengo 5. ¿Listo? Entonces voy a empezar con el más grande, que en este caso es 3. Entonces, a la 4, aumentémosle el color, la tinta a esto. Voy a borrar aquí. A la 4, que es el más grande, con respecto a B. Con respecto a B. Entonces, a la 4, B a la 3, que es el más grande. Más a la 3, entonces 2 a la 3, B. Más, ¿qué sigue? A la 3, luego sigue a la 2. Estoy organizando. B a la 3, B a la 2. Entonces, acá yo cometí un error.
porque lo estaba organizando con respecto a A. Volvemos. A la 4, B a la 3. Ojo porque nuestro variable es B. Entonces empezamos con el B más grande. B a la 3. Ahora sigue B a la 2. 5 a la 2, B a la 2. Ya voy con el B a la 2. Ahora sigue B a la 1. Ah, pero tengo otro de B a la 2. Ojo porque cuando voy a organizar este, lo organizo con todo y signo. Menos 12 a B a la 2. Y por último, tendríamos el de B a la 1 más 2 a la 3B. Y ya sabemos que al final dejo el término independiente que es más 5. ¿Listo? Entonces lo organizo respecto a A y lo organizo respecto a A. Entonces, así tal cual es el taller que debemos realizar. Recuerden que para este periodo el taller tiene que ir acompañado de sus apuntes. Si no tiene apuntes, no califico taller. Feliz tarde.